¿Qué tal? En esta ocasión veremos la forma de nombrar a un alcano mediante la nomenclatura IUPAC. Lo primero que se debe hacer es encontrar o reconocer la cadena de átomos de carbono más larga. En este caso sería esta que voy indicando con el lápiz, ya que es esa la que posee la mayor cantidad de átomos de carbono, al poseer 11, como se muestra aquí, ya que si contamos hacia otro lado obtendremos menor cantidad. Ejemplo, tomaremos esta. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Son 4, que es mucho menor a 11. Por lo tanto, en esta ocasión tomaremos como cadena principal esta. Esta cadena nos servirá de base para nombrar al compuesto en sí. Al reconocer esto pasaremos al segundo paso o regla. Para esto debemos nombrar los sustituyentes que están unidos a la cadena principal, que como dije anteriormente es la que posee la mayor cantidad de átomos de carbono. A estos sustituyentes los nombraremos como grupos alquilos. Al nombrarlos debemos de dar a conocer la posición en la que se encuentran estos sustituyentes. Por eso es muy importante que antes de reconocer los sustituyentes nombremos para que sea aún más fácil dar a conocer los alquilos. Una vez numerado podemos ya reconocer los sustituyentes. En este caso podemos decir que este etil se encuentra en el sexto átomo de carbono. Entonces, para nombrarlo debemos indicar la posición en que se encuentra y el grupo funcional de los alquilos. En este caso sería etil, siempre separado por un guión entre cada una de ellas. Después tenemos a un isopropil en la posición 7. Entonces debemos indicarlo con un número seguido de un guión y el grupo al que pertenece, que en este caso es propil. Después de eso podemos Después de esto tenemos a uno más en la posición 3 marcada aquí. Este suele ser un metil al solo poseer un átomo de carbono. Entonces se agrega la palabra metil, que es del grupo alquilo, más el prefijo de átomos de carbono que posee la cadena más larga, que en este caso al ser 11 se convierte en un deca, que es 11, y se agrega la terminación ano, que es propiedad o, que generalmente se ocupa para el grupo de los alcanos. Y este es un ejemplo de ello. 6 etil, ya que el etil se encuentra en la posición 6, 7 isopropil, al encontrarse el isopropil en la posición número 7, y un metil en la posición 3, como se muestra a continuación. Ahora bien, si tenemos a un hidrocarburo del grupo de los alquenos, debemos de reconocer la cadena principal. Es aquí donde debemos de reconocer que en esta ocasión no necesariamente la cadena más larga debe ser la principal, sino aquella en la que tiene mayor número de enlaces dobles. Es decir, esto. A comparación de los alquenos poseen uno o más enlaces dobles, mientras que los alcanos no poseen ningún enlace doble. Y para reconocer, como ya lo dije anteriormente, la cadena principal con la que nos guiaremos para dar nombre a nuestro compuesto, debemos de identificar a aquella que posee la mayor cantidad de enlaces dobles dentro de ella. En este caso es esta que se muestra numerada. En esta ocasión no importa hacia dónde giremos, ya que generalmente tendremos 7 átomos de carbono, a excepción de esta parte, que es una cosa diferente que mostraré a continuación. Una vez reconocida ya la cadena más larga y que tenga el mayor número de enlaces dobles,
podremos, podremos continuar a nombrar los sustituyentes que están unidos a la cadena. Antes de esto, lo más recomendable para enumerar, de los números de átomos de carbono en la cadena principal, lo que se sugiere es comenzar a enumerar desde el átomo de carbono más cercano al enlace doble, para que así sea mucho más fácil nombrar y reconocer los sustituyentes. Entonces, en esta ocasión, como el enlace doble se encuentra aquí, el más cercano sería este átomo de carbono. Por eso es que se comienza a enumerar desde aquí y continúa por los demás átomos. Como en los alcanos, para sustituir, o mejor dicho, nombrar nuestro compuesto, se debe de nombrar a los sustituyentes que se encuentran unidos a la cadena. En este caso podría decirse que es muy similar a nombrar a un alcano. La única diferencia de aquí es que poseemos un enlace doble, mientras que en los alcanos no poseemos ninguno de ellos. Entonces, también, al igual que en el grupo de los alcanos, debemos de dar a conocer la posición en que se encuentra cada uno de los sustituyentes. En este caso, existe un isopropil en la posición 5, como se muestra aquí. Lo primero que se debe de colocar es la posición, seguido del grupo alquilo al que pertenece, en este caso 5 isopropil. Siempre que cambiemos o mencionemos algún otro grupo alquilo, se debe de colocar entre cada uno de ellos un guión, como se muestra aquí, seguido de la posición en la que se encuentra, en este caso 6, y del grupo al que pertenece, en este caso metil, ya que es este. Después de ello se debe de colocar la posición en la que se encuentra el enlace doble, que en este caso es la posición 2,23, pero se coloca el valor más bajo, en este caso sería 2, seguido del prefijo que mencione la cantidad de átomos de carbono que se encuentran. En este caso sería EP, que significa 7, que son los que se encuentran de este lado. Seguido de la terminación eno, que es como se diferencia a los alquenos de los alcanos y alquinos o cualquier otro grupo funcional. Y así es como se nombra a un alqueno. Como verán, este puede ser un ejemplo, ya que podemos mencionar que un isopropil está en la posición 5. 5 isopropil, 6 de un metil, 2 que es donde se encuentra el enlace doble, más EP, que es la cantidad de átomos de carbono en la cadena principal, y la terminación eno. Y ahora, ¿cómo nombrar a un hidrocarburo de los alquinos, perdón. Los alquilos son un grupo de hidrocarburos que poseen dentro de su estructura uno o más enlaces triples. Esta es la característica principal del grupo de los alquilos. Al igual que en las anteriores, se elige la cadena principal. ¿Y cómo reconocer a la cadena principal? Es aquella de mayor longitud y que posee el enlace triple, en el caso de tener solamente un enlace triple. Si se posee dos o más enlaces triples dentro de la fórmula, se debe de reconocer, al igual que en los alquenos, la cadena que posee más enlaces triples, y esa es la que nos servirá o será la cadena principal y con la que obtendremos el nombre base de la ecuación. En este caso, si la cadena solo posee un enlace triple, simplemente se da
o se menciona la cantidad de carbonos que posee dicha cadena. En este caso, al enumerarlos nos dio 8, que sería octa, seguido de un guión y la posición en la que se encuentra el enlace triple, que en este caso es 3 y 4. Pero como mencioné anteriormente, se coloca el valor menor, en este caso sería 3, y se agrega el sufijo ino, que es el término con el que se diferencia el grupo de los alquinos. Ahora bien, si nuestra fórmula posee dos o más enlaces triples, se debe de colocar la cantidad de carbonos que posee la cadena más la posición en la que se encuentra el enlace o los enlaces y un prefijo que indique la cantidad de enlaces que se encuentran. Por ejemplo, en esta cadena se encuentran, como vemos, dos enlaces triples y poseemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. Entonces, esto sería octa al tener 8 átomos de carbono, guión 1,6, que son las posiciones en las que se encuentra el enlace triple, más el prefijo que nos mencione la cantidad de enlaces triples que se encuentran y la terminación ino, que como dije anteriormente es característico o la terminación del grupo de los alquinos. Y esa es la manera de nombrar a un compuesto o un hidrocarburo del grupo de los alquinos. Pero por ejemplo, si deseamos nombrar a un hidrocarburo aromático, lo correcto sería hacer lo siguiente. Para nombrar a un hidrocarburo aromático, se considera en algunas ocasiones más sencillo, ya que simplemente necesitamos nombrar a los sustituyentes como con los hidrocarburos anteriores, que como lo son los alcanos, alquenos y alquinos, y solo agregar la palabra benceno, ya que la mayor parte de los aromáticos poseen esta sustancia dentro de su fórmula o de sus componentes. Al reconocer los sustituyentes, se debe de enumerar de tal manera que den las posiciones, la menor cantidad de posiciones posibles. En este caso, si comenzamos de este lado y vamos en dirección opuesta a las manecillas del reloj, tendremos que pasar por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces son demasiados pasos o posiciones. En cambio, si lo hacemos comenzando de aquí y yendo en sentido de las manecillas del reloj, solamente tendremos 1, 2, 3 y 4 posiciones, que sería la forma más corta de hacerlo y con la menor cantidad de posiciones posibles. Y ahora sí, podremos nombrar los sustituyentes que están unidos a nuestro benceno, que en este caso sería, como anteriormente lo vimos, colocar la posición en la que se encuentra el grupo de los alquilos, que en este caso sería 4, el nombre del grupo, que en este caso sería 3, guión, al ser estos iguales, solamente se coloca 1,2 seguido de un guión, más un sufijo que nos proporcione la cantidad de grupos alquilos que se encuentran, que en este caso sería di, y propil, que es el grupo alquilo al que pertenecen, seguido de la palabra benceno. Entonces, esto se leería de la siguiente manera: 4-etil, que sería esto, 4 más el etil, la posición, guión, la posición 1,2, que aquí se encuentran, guión, di, que es el prefijo para mencionar que son 2, propil, que es el grupo al que se pertenecen, más la palabra benceno. Es por ello que en ocasiones
se toma o se cree que esto es que nombrar un aromático es mucho más fácil debido a que solamente se nombran a los sustituyentes que están unidos al benceno y se agrega la palabra benceno al final de la fórmula, ya que como se dijo anteriormente, la mayoría de los aromáticos poseen esta sustancia. Y esa sería la manera de nombrar a hidrocarburos alcanos, alquenos, alquinos y algunos aromáticos.